Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos los televidentes que escuchan este programa cristiano. Hoy venimos a traer un mensaje de la palabra de Dios, la cual nos ordena siempre el Espíritu Santo de Dios que debemos de hablar sus asuntos, su palabra, que es la que tiene poder para poder transformar, para cambiar, para instruir, para enseñarnos en justicia en Cristo Jesús, Señor Dios y Padre nuestro. Hoy me acompaña nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores. Nosotros como siervos del Dios viviente estamos aquí cumpliendo la palabra de Dios, en la cual nos dice: id y predicad el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Vamos a orar para dar inicio a la palabra que es la que nos tiene el Señor en esta noche, para que nos edifiquemos, para que nos fortalezcamos, porque necesitamos siempre de ese poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, porque nosotros somos débiles criaturas y solamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros vencer al maligno, el que está en el mundo buscando siempre a quien devorar. Pero Dios nos enseña que confiemos en Él, que así como estuvo con Moisés y con Josué, así está con nosotros, y que Él es el que peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, este lugar y esta casa, Señor, en la cual se lleva tu palabra, porque tu palabra es la que tiene, Señor, poder para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para exhortarnos en justicia y en verdad a este pueblo y a todos nosotros que hemos sido contradictores y rebeldes. Pero tú, bendito Señor, tienes tu mano extendida, buscándonos siempre, Señor, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estamos en este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Crónicas 29:11. Es una pequeña oración que hace el rey David, reconociendo verdaderamente que Dios había elegido a su hijo Salomón para edificar casa. Para edificar casa, hoy nosotros sabemos que estos templos no son hechos de manos humanas. En el Antiguo Testamento Dios nos enseñaba que era lo mejor que Él quería para hacer ese templo y glorificar al Dios Todopoderoso. Y después llega el rey y nos dice aquí en el 29:1: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo
ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios Todopoderoso. Continúa el Señor acá mostrándonos de todo lo mejor para edificar una casa al Dios Todopoderoso. Hoy nosotros sabemos que esa casa somos cada uno de nosotros y debemos de colocarle todo lo mejor, toda nuestra disposición, todo el ánimo para que ese Espíritu de Dios que estuvo allí en el rey David y después en su hijo Salomón también esté con nosotros y podamos nosotros glorificarle, y podamos nosotros darle gracia, perseverando continuamente en busca de esa magnificencia, como nos habla aquí en el 29:11, donde el rey David hace esta oración y este reconocimiento verdaderamente de que nosotros tenemos es un Dios poderoso y que es un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Él habita en ti, en cada uno de nosotros como casa. Ahí, dentro de cada uno de nosotros debemos de fabricar ese tabernáculo que en su momento se va a deshacer, pero Él nos tiene una morada, un edificio grande que es esa vida eterna que todos nosotros buscamos. Dice el 29:11 de Crónica, primera de Crónicas: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, oh Señor, que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ahí reconoce el rey David, así como nosotros hoy, que tenemos un rey dentro de cada uno de nosotros, un Dios todopoderoso que es el que reina nuestra vida, que es el que nos dirige, que es el que obra en cada uno de nosotros y es el que quiere verdaderamente que nosotros lleguemos a un arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que de Él es la magnificencia, el poder, el honor, la gloria y la victoria, porque todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra son de Él. Por encima de Él no hay nadie. Nosotros no somos nada delante de Dios. Por eso clamamos a un Dios vivo, que hoy quiere que también tú reconozcas allí donde tú estás, que hay un Dios que quiere verdaderamente hacernos bien, porque toda la alabanza, todo el amor, todo el reconocimiento de que es un Dios todopoderoso, de Él es el reino y de Él es excelso sobre todas las cosas. La riqueza, dice el 12, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Para todos quiere Él darnos. Es ese poder que es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, cuando reconocemos que hay un Dios verdaderamente vivo dentro de cada uno y que Él quiere que nosotros lo reconozcamos como único Rey. Él es excelso por encima de todos nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor quiere es que nosotros verdaderamente nos fortalezcamos es en el poder de su fuerza, en ese poder que Dios nos dejó a través de la fe, que viene a través del Señor Jesucristo, que nos dio esa fe tan grande, que nosotros pusiéramos los ojos en Jesús, ese autor y consumador de la fe, porque nosotros creíamos tener fe, pero la fe de nosotros era una fe terrenal, una fe externa, una fe que solamente confiamos en lo que veíamos o poníamos la fe en cosas terrenales. Pero esa fe verdadera vino al mundo. Dice que la fe vino al mundo y por fe vamos a entender nosotros verdaderamente el conocimiento de Dios
para que no andemos en las cosas de afuera, sino que fortalezcamos verdaderamente nuestra parte interior, que es la parte que Dios nos regala, la parte del espíritu, de la mente, debe ser renovada a través de la palabra de Dios, porque debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es a través de la palabra y el mensaje de la predicación, porque es el poder de Dios para todo aquel que cree, porque la fe no es de todo el mundo. Todos decimos tener al Señor, pero dice el Señor que es una fe de boca. Este pueblo de boca, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque verdaderamente en las pruebas es donde nosotros vamos a ser probados por el Señor, si tenemos verdaderamente esa fortaleza en nuestra parte espiritual, en nuestra parte interior, o solamente vamos a confiar en las cosas que vemos. Y Dios no quiere que confiemos en lo que vemos, sino que nos fortalezcamos en la fe del Señor, como dice Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12 dice la palabra de Dios, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nosotros ponemos los ojos en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, en las cosas vanas, en las cosas pasajeras, en las cosas que van a perecer. En eso confiamos, pero no confiamos es verdaderamente en el poder de Dios, que es el que nos ayuda a salir verdaderamente de las encrucijadas que nosotros nos metemos, o los problemas y las dificultades que nosotros mismos nos enredamos, porque nosotros no tenemos esa luz y nuestra mente no tiene esa capacidad para poder nosotros entender que nosotros somos salvos es por el poder de Dios. Nosotros venimos a este lugar a ser probados, y si nosotros no tenemos ese poder de Dios que venció las aflicciones, venció el mundo, venció al maligno en la cruz y nos redimió de todas las maldiciones que habían en nuestra pasada manera de vivir, nos despojamos de esa parte terrenal, y Cristo viene a nuestras vidas a fortalecernos y a renovar nuestra mente, y que seamos fieles a Él, a la sincera fidelidad a Cristo, y no andemos en las cosas que nos hacen daño, las cosas que vemos. Por eso el Señor dice que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar ahí el pasaje de Hebreos 12, donde dice que pongamos los ojos en Jesús, porque nosotros nos desviamos a la sincera fidelidad a Cristo, poniendo la mira en las cosas de la tierra. Y si verdaderamente Cristo está en nuestro corazón, nosotros debemos de buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia. Justificados por la fe tenemos paz. La gente no tiene paz, no tiene reposo. Le damos ese versículo. Dice el 12:2 de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor que nosotros pongamos la mirada en el Señor. Entonces, pero si no hay ese conocimiento del Señor verdaderamente, nosotros ponemos la mirada y confiamos en cosas que estamos viendo. Y el Señor dice que Cristo es una nueva creación. Dice que el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas. Entonces hay una nueva vida para nosotros, que ha sido renovada a través de Cristo, porque Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, y debemos de buscarlo a través de la parte espiritual, que viene a través de la palabra, de la enseñanza de Dios, de las escrituras, de los mandamientos y los estatutos de Dios, y que nosotros los podamos poner por obra. Pero sin ese poder de Dios y esa parte espiritual, nosotros nunca vamos a poner por obra la palabra de Dios, porque nosotros no alimentamos la parte interior y la parte espiritual con la palabra. Entonces vamos a ser débiles en la fe. No tenemos verdaderamente una fe porque no está la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, que es la semilla, la simiente de Cristo en nuestro corazón. Debe crecer a través de Cristo, de nuestro Señor, para que nosotros seamos morada de Dios en el Espíritu, porque nosotros somos templo del Dios viviente, y nosotros debemos de andar en esa parte espiritual, y Dios es el que nos limpia, nos santifica de esas obras de muerte que estaban en la mente,
nuestra conciencia estaba entenebrecida, no estaba verdaderamente esa luz, y nosotros a lo malo le decíamos bueno, hacíamos cosas y decíamos que teníamos a Dios, pero no podíamos obedecer sus mandamientos y sus estatutos, porque no había una parte espiritual fortalecida en nuestra parte interior, el cual las cosas de afuera nos ganaban, las cosas externas nos llevaban al abismo, nos llevaban a los extremos, nos llevaban verdaderamente a meternos en un poco de problemas, y decíamos que teníamos a Dios, pero Dios no existía en nosotros, porque Dios es un poder que nos da para que nosotros podamos dominar las cosas hechas, porque la fe viene a través de ese poder, de lo que está hecho fue creado de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Entonces nosotros debemos de fortalecernos nuestra fe poniendo los ojos en el Señor, porque Él dice, el Señor, que Él vino y nos dio una nueva creación, y esa creación viene a través de la palabra de Dios, viene a través, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros vamos a crecer con la palabra de Dios, vamos a crecer en nuestro hombre interior, y mayor es el que está dentro de nosotros, porque hay un alimento verdadero en la palabra de Dios, y nos va fortaleciendo nuestra mente, nuestra alma, de esas obras de muerte que nosotros andábamos, que era nuestra vieja pasada manera de vivir, ese viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos, y esos deseos engañosos nos llevaban a nosotros a tener una vida en desorden, una vida alejada de Dios, una vida que no era agradable a Dios, y por lo tanto tenía consecuencias negativas para nosotros, para nuestro ser y para los que estaban alrededor nuestro. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere es que nuestra vida esté centrada en el Señor verdaderamente, y que nosotros podamos poner por obra la palabra de Dios, para que nosotros podamos avanzar con esa luz poderosa y echar fuera todo entenebrecimiento de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso Él dice que pongamos los ojos en el Señor, porque nosotros íbamos y poníamos, cuando teníamos problemas, dificultades, necesidades, porque nuestra parte terrenal nos ganaba, era una parte baja, y entonces nosotros solucionábamos nuestros problemas es con la parte terrenal. Íbamos donde el brujo, el hechicero, el adivino, el agorero, y íbamos y poníamos la confianza era en otro que estaba también vacío, que no tenía el poder de Dios, y ese que nos podía dar. Dice que nos guiaba a otro ciego, y Dios es luz, y nosotros debemos de venir esa la luz. Por eso debemos de poner los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. La fe no es nuestra, la fe es del Señor, y esa fe viene a nosotros y vamos adquiriendo la parte espiritual del entendimiento, y con el entendimiento ya vamos a saber y vamos a conocer verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros como verdaderamente hijos de Dios, porque Dios nos llama para que nosotros andemos en la obediencia, para que nos llenemos de esa luz de su Hijo amado. A través del Espíritu Santo vamos nosotros a agradar a Dios y vamos a guardar los mandamientos, y verdaderamente vamos a amar a Dios, porque el Señor dice, si me amáis, guardad los mandamientos, porque la gente dice que tiene a Dios y tiene un Señor, pero verdaderamente anda alejado completamente de esa parte espiritual. Por eso el Señor nos dice que pongamos los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. La fe es algo espiritual, porque Cristo es un Dios poderoso, lleno de sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia y ciencia, y esa es la parte que nosotros debemos de tener, que es el conocimiento de Dios, para que nosotros no entremos en destrucción y nosotros no entremos en la parte desagradable donde estamos alejados de Dios, porque Dios es santo. Dios nos va santificando y nos va limpiando nuestra mente, nuestra alma, para que nosotros podamos verdaderamente ser morada de Dios en el Espíritu, y nosotros ya podamos agradar a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Esas tres partes nosotros la tenemos, y nuestra mente no puede estar dividida, llena de un poco de cosas de idolatría, sino que nuestra mente debe tener a Dios con nuestro corazón completamente lleno de esa parte espiritual, y no dividir nuestra mente con cosas vanas y cosas pasajeras que Dios no quiere que las tomemos, porque nos van a hacer mucho daño, porque nos van a alejar y van a destruirnos, porque es una parte baja, una parte terrenal, y Dios quiere es que resucitemos en Él y cambiemos de mente, y solamente se puede hacer a través de un nuevo nacimiento, que es en la palabra de Dios.
Por eso debemos de venir al Señor, a la palabra de Dios, donde el Señor nos fortalece y vamos alimentando nuestra fe, porque la fe vino a nosotros, que es Cristo Jesús, vino a todos, pero nosotros somos débiles criaturas porque no tenemos esa fe bien cimentada, esa raíz en Cristo Jesús, esa roca que es Cristo Jesús, para que todo nuestro ser esté formado ahí, para que cuando vengan los vientos y las tempestades que vamos a tener a través de caminar en este mundo, nosotros estemos en esa roca, para que no vamos a caer y va a ser la depresión, la angustia, la miseria, la ruina, la tristeza, el pánico, el miedo y el temor nos vaya a nosotros a liquidar por no tener esa fortaleza, esa fe en nuestra mente. Amén. Donde Dios actúa poderosamente. Gloria a Dios. Si el Señor nos está siempre exhortando, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, no en lo material, no en lo que vemos, no en lo que oímos, siempre es la mirada puesta en Él, porque Él vino y nos trajo el entendimiento, dice la primera de Juan 5:20, que Él vino y nos trajo el entendimiento para que lo conozcamos a Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna. A eso es que estamos nosotros hoy aquí, conociendo cada día cómo es Dios, cómo actúa en nuestra vida, qué es lo que ha hecho en cada uno de nosotros, para que esa misma transformación y ese cambio que ha hecho en nuestras vidas, nosotros podamos transmitirlas también a ustedes que están allí, porque Él vino es al pecador, Él quiere es que todos nos arrepintamos. Por eso coloca allí que esos ojos que es con que nosotros estamos viendo, somos los ojos espirituales, aprender a ver lo espiritual. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se trata de tener fe en algo que estamos viendo, en ese carro que vamos a comprar o en esa casa, no, es en lo que no vemos, es la fe de Cristo, es muy distinta a la fe del mundo. Todo el mundo, si le preguntamos en la calle, ¿tú tienes fe de que vas a salir a él? Claro, yo tengo fe, pero tiene una fe de Él, no una fe de Cristo basada en la palabra de Dios, cuando Él nos dice que puesto los ojos en Jesús, que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién esperamos? El Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, para que las cosas se vayan manifestando y nosotros no nos conformemos a lo que este mundo nos ofrece. Dice allí en mismo en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que nos decía ahora en primera de Juan 5:20, Él vino y nos trajo el entendimiento. En el espíritu de la mente está la verdadera renovación del ser humano, de cada uno de nosotros, porque Él nos trajo ese modelo de vida a través de Cristo, y nosotros no hemos seguido ese modelo. Hoy el modelo del mundo son las fiestas, es lo externo, es lo material, es el éxito llevándose por encima de lo que sea para tratar de obtener sus propósitos. Cuando el Señor nos enseña que a nosotros nos ha colocado aquí con un propósito, el propósito es la razón original por la cual algo a alguien se ha diseñado, y nosotros somos creados con un propósito de llevar su palabra, para que la palabra de Dios, que es la que tiene poder, nos transforme y nos cambie. Es la única. No nos cambiamos a través de las cosas materiales. Antes las cosas materiales vuelve al ser humano, el que tiene un carro quiere tener dos, y el que tiene dos quiere tener tres. Siempre la avaricia, siempre el querer más, cuando nosotros no necesitamos sino uno para poder movilizarnos, ¿cierto? Nosotros, Dios nos da siempre lo necesario, siempre Él quiere darnos lo necesario y lo mejor. Allá donde comenzamos en Crónicas, que decía que las riquezas y la gloria vienen ¿de quién? De Él. Todas las cosas y todas las añadiduras vienen cuando nosotros verdaderamente reconocemos y nos arrepentimos verdaderamente de que hay un Dios
grande y poderoso que quiere transformar nuestra vida, cuando disponemos nuestro corazón para buscarlo, para perseverar en Él, porque la palabra misma nos dice que debemos de perseverar hasta el fin para poder alcanzar ¿qué? La vida eterna, para poder salvar nuestras almas. ¿Y cómo se salva? Buscándolo a través de las Escrituras vamos a obtener la santidad, porque el mismo Señor nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros tenemos que buscar cada día más ese carácter de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él nos va a preguntar qué tenemos de Él, cada uno de nosotros, porque nosotros, si morimos, el espíritu de nosotros vuelve a Dios quien lo dio. Habla el libro de Eclesiastés. A ese espíritu es que Dios le va a pedir cuentas. Si fuimos renovados verdaderamente en el espíritu de la mente, con ese entendimiento que Él nos trajo a través de la venida en carne, y que a través de la muerte de Él allí en la cruz recogió todos nuestros pecados, toda la basura en la cual nosotros andábamos, y nos limpió y nos lavó totalmente. Hoy estamos siendo renovados verdaderamente en el espíritu de nuestra mente. Es donde está verdaderamente la clave de cada uno de nosotros, que seamos renovados en el espíritu de la mente, para que ese entendimiento nos permita conocerlo a Él cada día más, y reconozcamos que de Él es la magnificencia, la gloria, el honor y la victoria, porque de Él es el poder. Él es el que reina nuestra vida, y nosotros, en cada uno de nosotros, fabricar ese tabernáculo para nosotros glorificarlo, para exaltarlo, para darle gracias cada día, como puedes estar tú allí donde tú estás, reconociendo verdaderamente de que hay un Dios que quiere cambiarte, porque Él vino es al pecador, y Él quiere que nosotros seamos verdaderamente transformados, cambiados y renovados en el espíritu de nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a comprobar a través de esa renovación en el espíritu de nuestra mente cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, que es agradable y perfecta, mientras no estemos como está hoy el mundo, que no ha sido renovado en el espíritu de su mente, anda tras vanidades, y todo lo que es vanidades pasa. Todo eso pasa, y no nos queda sino el espíritu, que es el que va a dar cuenta a Dios cómo nos hemos conformado mientras estemos nosotros en esta carne, porque todos, mientras estemos en esta carne, somos pecadores, pero Él vino es al pecador, así como el médico va es al enfermo. Él quiere que nosotros verdaderamente reconozcamos que Él es el Dios que reina en nuestra vida, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que nos transforma, el que nos cambia, el que nos anima, el que nos dice: no temáis, que yo te ayudo, no teman ni desmayen, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero eso se cumple cuando nosotros entendamos que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para poder mirar cuál es la voluntad agradable y perfecta. La perfección solamente es a través de Cristo. Mientras estemos en esta carne, somos imperfectos, siempre nos falta algo, siempre nos quejamos. Si llueve malo, si hace sol malo, así es el ser humano, no se conforma, que verdaderamente estamos vivos, es por su misericordia, nos hablaba anteriormente en Lamentaciones 3:22, en los cuales decía que Él renueva las misericordias cada mañana, cada día. Es por su misericordia que estamos nosotros aquí, si no ya hubiéramos sido ¿qué? Destruidos, porque somos verdaderamente duros de servicio, somos malagradecidos con el Dios del cielo, malagradecidos con el hermano que te tiende la mano, somos malagradecidos con aquel que nos está
llevando en sus brazos y nosotros no nos damos cuenta. Abre tus ojos, para los ojos espirituales, y ponlos, la mira en lo del cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que tu espíritu de la mente sea verdaderamente renovado. Amén. Amén. Por eso estamos aquí en 12:2. Dice el Señor que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menosprezando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el Señor, esa obra redentora que Él vino y nos trajo, porque la palabra nos dice que siendo rico se hizo pobre, o sea, se despojó de su naturaleza divina y vino en forma de debilidad a nosotros, porque era la única forma de que nosotros pudiéramos salir de ese estado de las tinieblas lamentables, del pecado y de la muerte, porque nosotros siempre estamos alejados de Dios y estamos nosotros andando haciendo nuestra propia voluntad, no estamos haciendo la voluntad del Señor ni guardando verdaderamente lo que Él quiere para nosotros, que es sus mandamientos y estatutos, que no son gravosos para sus hijos. Y solamente a través de la fe podemos nosotros vencer los oprobios, porque Cristo nos dio ejemplo de toda la parte terrenal que a nosotros nos iban a hacer, pero el Señor fue traspuesto, porque el hombre de pecado estaba alejado de Dios y por lo tanto estaba en maldición, y esas maldiciones solamente las pudo cancelar Cristo en la cruz y nos redimió de esas maldiciones. Por eso nosotros tenemos que darle todo el honor y toda gloria para aquel que siendo rico se hizo pobre, descendió y se despojó de su naturaleza divina para tomar forma de siervo, tomar forma de pecado, pero sin relación al pecado, dice el Señor, y se transformó para que verdaderamente nosotros, con el poder de Él, que iba a hacer esa inmolación que iba a hacer en la cruz, nosotros pudiéramos despojarnos del pecado y la muerte, porque Él lo hizo como hombre. Él fue y llevó nuestros pecados y nos redimió de todas esas maldiciones que habían en nosotros, porque Él venía con ese poder de Dios, con esa parte espiritual, esa santidad, y con la santidad iba a vencer el pecado y la muerte. Por eso Él nos transmite toda la parte espiritual, que es el gozo. Dice el Señor que el gozo es la parte del Señor, la parte espiritual, para que nosotros podamos vencer esa parte terrenal, destructiva, diabólica, que nos transmitió esa contaminación de la serpiente, esa parte de nuestros primeros padres, el cual entraron en transgresión, en desobediencia, y por lo tanto entró el pecado al hombre. Por eso tuvo que venir Cristo a renovar esa parte de nosotros, porque nosotros estábamos verdaderamente sin luz, sin Dios, sin promesas, dice la palabra de Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios, nosotros éramos ignorantes de esa parte del conocimiento de Dios, pero ahora nosotros, Cristo nos dejó la fe, nos dejó el entendimiento, nos dejó la parte espiritual, para que nosotros tomemos de lo que Él nos regaló, esa dádiva y ese perdón para todos. Hay perdón para todo el que se acerca al Señor, dice, alcanza misericordia, pero tenemos que ser renovados a través de la palabra de Dios, que es el yugo que Dios nos dejó para que nosotros podamos ser obedientes, porque si no somos obedientes, nosotros estamos en maldición, y en maldición nunca te vas a levantar, porque el Señor se levantó de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Los que estaban muertos en delito y pecado, deja que los muertos entierren a los muertos. Dice que la serpiente se levantó en el desierto y venció el oprobio, el pecado. Ese es el poder de Dios, que lo hizo por nosotros. Él es el primogénito de toda la creación, para que nosotros también nos levantemos y resucitemos y pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en la parte terrenal que nos hace tanto daño, sino que tengamos esa parte vivificada en nosotros, porque el primer hombre es de la tierra, alma viviente, éramos pecadores, y el segundo hombre es ese espíritu vivificante venido del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo.
nos ha dado esa parte espiritual para que nosotros nos levantemos y para que nosotros verdaderamente no vamos a morir en las tinieblas, sino que verdaderamente nosotros nos revistamos de esa parte el cual el enemigo nos desnudó en el principio y nos revistamos con esa nueva creación, con ese nuevo nacimiento, con esa parte espiritual, para que nosotros podamos verdaderamente volver a Dios. Porque sin esa parte espiritual nunca vamos a volver a Dios, porque el Señor dice: no os conozco, hacedores de maldad. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 7, pero que en tu nombre hicimos señales, milagros, prodigios, un poco de cosas externas, que Dios no quiere que eso esté, porque eso ya pasó. Dios vino fue a darnos esa fe poderosa para que nosotros crezcamos y nosotros podamos ser sanados en nuestra mente. Porque si nuestra mente es sana, va a ser sano nuestro cuerpo. Y yo no sé por qué la gente está pidiendo señales, milagros y prodigios si el Señor sana en nuestro corazón. Al recibir el perdón de nuestros pecados y al recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador, vamos cambiando y renovando nuestra mente, y por lo tanto va a haber sanidad en nuestra parte externa, en nuestra parte del cuerpo. Porque nosotros, si somos sanos verdaderamente y hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo, nuestra alma, nuestra mente de esas horas de muerte, pues vamos a tener sanidad y medicina y vamos a tener una vida en abundancia. No tenemos necesidad de ir a cosas externas, como al principio nos decía el Señor, que la gente está buscando son cosas externas, cosas terrenales, pero no hay un crecimiento espiritual, no hay una fortaleza espiritual, no hay edificación, no hay crecimiento. La iglesia del Señor está completamente abandonada en cosas vanas, en cosas que van a perecer. Dice la palabra de Dios que no pongamos la mira en las cosas de abajo, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Si pues tenemos verdaderamente Cristo formado en nuestro corazón, vamos a ser más espirituales que la parte terrenal y vamos a tener problemas y dificultades, dice el Señor, aflicciones muchas vamos a tener, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. A eso vino el Señor, a deshacer las obras del maligno, y que pongamos los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, que es la que nos fortalece y vamos a vencer los oprobios. Hay muchos oprobios, el oprobio de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de la escasez, del miedo, del temor, de la enfermedad. Todas estas cosas que nos asedian debido al pecado, dice el Señor, van siendo limpias a través, si llegamos al Señor y vamos siendo lavados por esa sangre preciosa de esas obras de muerte, donde nuestros pensamientos estaban contaminados, porque lo que contamina al hombre es lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su mente, la maldad. Dice el Señor que nosotros estábamos acostumbrados al mal, nunca al bien, porque nosotros habíamos perdido esa dirección del árbol de la vida del bien y del mal, y nosotros escogimos el mal desde el principio, y por lo tanto Dios recuperó esa parte para que nosotros ya con esa parte espiritual podemos vencer el mal. Sin esa parte del bien nunca vamos a vencer el mal, porque dice la palabra de Dios en Jeremías, allá en Jeremías 17, engañoso es el corazón y perverso y malo lo que está en la mente del hombre, más que todas las cosas. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, la corrupción, el homosexualismo, el lesbianismo, todo este alimento bajo terrenal diabólico que es cainesco. No podemos ser agradables a Dios con esa parte terrenal. Por eso tuvo que venir Cristo, esa nueva creación. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura, madre en Cristo, y las cosas viejas pasaron. Es el único que nos puede renovar el espíritu de la mente a través de la palabra de Dios. Hay un versículo aquí que habla de lo terrenal y lo espiritual, que está en Corintios. Quiero leer 2 versículos de Corintios, donde dice Corintios 4, segunda de Corintios 4, 16, vamos a leer unos 3 versículos que habla el Señor de la fe, porque estamos hablando de la fe, de esa parte espiritual que Dios nos ha dado, esa dádiva tan hermosa de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestros pecados, porque fue inmolado por nosotros el pecado y la muerte para que nosotros recibiéramos esa salvación tan grande, dice el 16 de segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos,
obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestra parte terrenal, la tuya, la mía, nuestra parte de afuera, nuestro cuerpo, que es la parte terrenal, nuestra parte material, con el tiempo se va desgastando, se va deteriorando, vamos perdiendo fuerzas, vamos perdiendo esa avidez que teníamos y vamos llegando a un estado que todo es con dolores, todo es hay para levantarme, hay para acostarme, hay para esto. Todos nos estamos quejando porque solamente hemos puesto la mira en las cosas de afuera, en las cosas terrenales, pero la parte espiritual no la tenemos. Hay un desequilibrio en nosotros, parecemos un cóndor con dolores por toda parte. En todo momento nos vamos quejando porque nos desmayamos y nos desanimamos porque nuestro hombre interior es débil y nuestro hombre interior se tiene que fortalecer es con el espíritu de la mente, y a través de la palabra de Dios vamos alimentando esa parte espiritual para que la parte terrenal, que es la prueba, que son los oprobios que vamos a tener en este mundo, los podamos vencer como los venció el Señor, que venció el oprobio teniendo el gozo puesto delante de Él, que es la supereminente poder de su fuerza, que es la parte espiritual en nosotros, que Dios nos la ha dado, porque Dios nos la regaló, porque el Señor dice que es necesario que Él se fuera y nos mandó y nos envió el Paracleto, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos pasar este valle de lágrimas, este valle de muerte, donde no se ve sino angustia, tristeza, dolores, tanta cosa que se ve, hambre, miseria, porque no podemos soportar estos oprobios sin la parte del Señor en nosotros. Dios nos regaló esa parte de Él. Por eso el Señor vino a recuperarnos, vino a levantarnos del polvo de la tierra, porque éramos bajos. Vino verdaderamente para que nosotros nos sacudiéramos de esa parte de las tinieblas y nos regaló la luz del mundo vino y el mundo todavía está dando vueltas en el monte del mundo y no ha querido poner los ojos en Jesús. Padre Santo, esta es la hora que el Señor va a venir sin relación al pecado y el pecado nos asedia porque no hemos querido verdaderamente poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, poner los ojos en las cosas de arriba. En todo momento nos gana la parte terrenal, pero esta parte terrenal se va a acabar un día para ti y para mí. Todo esto pasa, el mundo sus deseos pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, que es la parte terrenal, el interior no obstante se renueva día en día. Nuestra parte espiritual, nuestro hombre interior se debe renovar, se debe alimentar, se debe fortalecer día a día a través de la palabra de Dios, que es el pan nuestro de cada día que nos lo da el Señor. Es una fortaleza, es un alimento, es la vida, es todo lo del hombre, porque lo espiritual es eterno, permanece. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo esto todo lo terrenal va a pasar un día, la angustia, la tristeza, el hambre, el llanto, todo esto es una prueba en la cual el Señor nos ha puesto en este mundo, pero nosotros tenemos la parte espiritual que es la parte eterna. Nosotros hemos alimentado nuestra parte exterior que se va desgastando, un día vamos a partir de este mundo, de esta tierra, breve tribulación momentánea, dice el Señor, los padecimientos, los sufrimientos que estás padeciendo en este momento, tú tienes un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Coloca los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no mirando en nosotros las cosas que se ven. Si tienes fe, no puedes ir a señales y milagros, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hoy el Señor nos está exhortando que debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque dice también ahí la palabra de Dios, también viene un juicio. Romanos 2:16 dice la palabra de Dios, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces va a haber un juicio cuando nos presentemos delante de Él. Dios nos va a pedir cuentas. ¿A quién le llevamos la palabra?
no nos va a pedir cuentas en qué empresa trabajamos, qué tantas riquezas tenemos, nada de lo material. Solamente nos va a pedir por esas almas a las cuales nosotros hemos llevado su evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso el Señor hoy nos está invitando a usted que está allí escuchando con atención, que solamente a través de su palabra puede renovar el espíritu del entendimiento con el poder de Dios, para que también tenga oportunidad usted de arrepentirse y comience verdaderamente a llevar una nueva vida en Cristo Jesús, porque Él vino a eso, a recuperar y a rescatar a su pueblo, porque nosotros todos estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y a través de esa muerte, allí en la cruz, nos rescató, nos perdonó, nos recogió y aún nos sigue extendiendo su mano a este pueblo contradictor y rebelde. No sea usted más contradictor y más rebelde con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para el que cree. Crea que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, hermano, usted que está allí en su casa, y coloque delante de Dios, que sea Él el que le renueve el espíritu de la mente, que sea usted que se arrepienta verdaderamente escuchando su palabra. No es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios, que la tenemos aquí frente a nuestros ojos. Ahí en lo espiritual, cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre Santo, Gracias, Dios Señor. Todopoderoso, delante de ti, puertas, hoy, Señor, he escuchado, Señor, tu corazones se palabra, abran, pido Señor. perdón por mis pecados y mis faltas, Santo. y clamo a ti, bendito Ya, Señor, arrepentimiento. en este lugar, en esta casa donde estoy Póngalos, escuchando, Señor Señor, Jesús. tu palabra que va a través de los vientos, Gracias, como en Señor. esta noche. Sí. Recibo, Señor, como mi Señor y Salvador en mi corazón, alma, Señor. para que seas tú, Señor, renovando Padre. el espíritu de mi mente, Gracias. transformándome cada día Toca más. los corazones. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame, Padre Santo, Un nuevo a reconocer nacimiento, verdaderamente que Ponga los nosotros, ojos, Señor, Jesús. somos pecadores, pero que aquí estamos, Señor, arrepintiéndonos, porque tú viniste, En la Señor, luz. es a nosotros como pecadores. Santo, Pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, y clamo a Vuelvo a la ti amistad con Dios. que tomes control de mi vida Padre. y me ayudes, Todas Padre las Santo, familias. a salir adelante, a Llegue. seguir buscándote en espíritu Sí, Padre, y en verdad. Señor. Gracias te doy. Por la En palabra Cristo del Jesús. Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Bueno, amén. Gracias a todos los televidentes que han escuchado este programa, este mensaje. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga y los guarde y haga resplandecer el rostro sobre cada uno. Vuelvan en amistad con Buenas Dios. noches. Amén. Para que haya paz.